Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie de la deidad que hemos estado continuando en este año 2023, y el tema que vamos a estudiar acerca de nuestra serie es en el nombre de. Este vendrá a ser el tercer estudio de la serie, y antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, oh Padre, que hemos decidido abrir tu palabra y poder conocer más sobre este tema y sobre todo conocer de ti, oh Dios, suplicamos que por favor, Padre, puedas darnos de tu sabiduría, que nos permitas conocerte mejor, Padre, para poder darte una alabanza correcta. Acompáñanos en nuestro estudio, límpianos de todo mal, de todo pecado, Señor, para poder conocerte perfectamente, Padre, para la condición en la que nos encontramos en este mundo. Te damos gracias, Padre, por todas estas cosas, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, el asunto de este estudio, más que nada, es conocer el concepto de en el nombre de. Y el versículo de nuestro estudio será Marcos capítulo 9, los versículos 36 al 37. Dice el pasaje: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibiere en mi nombre un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El punto que vamos a tratar en este momento es que en la Biblia, cuando nosotros estamos leyendo la participación del Espíritu Santo, es que este proviene del Padre, y al parecer en algunos pasajes menciona que proviene del Hijo. Entonces, cuando se están leyendo estos textos, pareciera indicar que el Espíritu Santo parece ser que sigue siendo el mismo Padre, o en este caso el Hijo. De manera que colocan al Espíritu Santo como alguien que está formando parte tanto de el Padre como del Hijo, y no como una tercera persona. Entonces vamos a ver este concepto a lo largo de la Escritura y vamos a determinar si esto es así. Es decir, cuando en los pasajes se menciona, en este caso, que el Espíritu Santo pues viene del Padre y luego dice que viene del Hijo, entonces las personas concluyen cuando están leyendo estos pasajes que el Espíritu Santo pues es algo que le pertenece al Padre y al Hijo. Pero ¿será esto correcto? ¿O qué nos dirá la Escritura sobre ciertos pasajes o ciertas palabras que Cristo dijo también referentes al Espíritu Santo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en este día, y sobre todo que está relacionado al pasaje que estamos leyendo. Si ustedes notan aquí, cuando Cristo toma al niño, él menciona que cualquiera de nosotros, los discípulos, si recibe a un niño en el nombre de Jesús, realmente este niño está recibiendo a Cristo. Pero al mismo tiempo Cristo dice: aunque me está recibiendo a mí, en realidad no me está recibiendo a mí, sino que está recibiendo al que me envió. ¿Y quién fue el que envió a Cristo a este mundo? Pues el Padre. De manera que, o en conclusión, cualquiera que reciba una persona en el nombre de Jesús, en realidad a quien está recibiendo a esta persona es al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo así lo está diciendo en estos pasajes, lo está diciendo directamente. Cualquiera que recibe a Cristo está recibiendo al Padre. Ahora, si leemos el siguiente pasaje, en Juan capítulo 14, los versos 25 al 26, vamos a ver que menciona el pasaje que el Espíritu Santo será enviado en nombre de Cristo. Dice: estas cosas os he hablado estando con vosotros. Aquí está hablando Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Noten que el Espíritu Santo, ¿quién lo envía? Lo envía el Padre. Pero lo envía en nombre de quién? En nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que hará aquí en la tierra? Bueno, su función será la de enseñarnos todas las cosas y también la de recordarnos todo lo que Cristo ha dicho. Entonces,
Cuando nosotros pasamos a Juan capítulo 16, los versículos del 12 al 15, vamos a leer lo siguiente y pongamos mucha atención porque esto que vamos a leer lo veremos al final de la presentación y vamos a obtener una conclusión con todo lo que veremos a continuación. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Noten que todo está en relación al libro de Juan. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice Cristo, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Noten, el Espíritu de verdad pues tiene que ser el Espíritu Santo, porque está diciendo Cristo que cuando Él se vaya, pues este Espíritu va a venir. Entonces es el Espíritu Santo. Dice, porque no hablará de sí mismo. Noten qué importante es este dato. El Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Noten que también tiene otras funciones el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice aquí que todo lo que escuche y de quién lo va a escuchar, pues del Padre y de Cristo. Todo lo que oiga de ellos nos lo hará conocer a nosotros, pero también nos hará saber las cosas que han de venir. En el estudio anterior vimos que el Espíritu Santo también fue el que inspiró a los profetas, entonces el Espíritu Santo les contaba a ellos todas las cosas que iban a suceder pronto. Ahora en el versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí Cristo pues está haciendo ciertas conexiones. Todo lo que tiene el Padre, dice Cristo, es mío. Por eso es que dice aquí el Espíritu Santo toma de lo mío, pero en realidad también está tomando del Padre. Entonces, una vez que ya conocemos esto, vamos a ver que el Espíritu Santo viene en nombre de Cristo, porque así es como el Padre está enviando al Espíritu Santo, en nombre de Cristo. ¿Y qué significa a lo largo de la escritura el ir en nombre de otra persona? Vamos a ver algunos ejemplos para ello. Uno de ellos es con Moisés y Faraón. Éxodo capítulo 4, versículo 16. Noten este dato importante de esta historia. Dice, y él hablará por ti al pueblo. Se refiere a Aarón. Y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Noten que aquí pues se estaba enviando en este caso a Moisés a que le hablara a Faraón. Y si vamos a los versículos 19 y 20 del capítulo 3, dice aquí el pasaje, y yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Esta es la parte que nosotros encontramos aquí, es decir, Moisés es enviado en nombre de Dios y cuando Moisés se presenta a Faraón, era como que si la presencia misma de Dios estuviera ahí. Es decir, es como si Dios mismo le estuviera hablando a Faraón. Solamente que quien iba en realidad era Moisés, pero iba en el nombre de Dios. Entonces era como que si Dios mismo estuviera ahí. Veamos otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Aquí vemos a Samuel y el pueblo en esta historia. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Nosotros sabemos que pues esto resultó en mal a futuro, pero veamos lo que dijo Dios en ese momento, en los versículos 6 al 7 de ese mismo capítulo. Dice, pero desagradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Si ustedes recuerdan en esta historia, realmente Samuel, a pesar de que no era un rey en ese momento, pero sí era como un juez. Él era el que comunicaba, en este caso, todo lo que Dios quería decirle al pueblo. Es decir, él se encontraba en el nombre de Dios en ese lugar. Por lo tanto, era como que si Dios mismo estuviera ahí. Y aquí lo que está ilustrando Dios de alguna manera es diciéndole a Samuel, no te preocupes, Samuel, porque en realidad el pueblo pues a ti no te ha desechado. A quien ha desechado realmente es a mí. ¿Por qué? Porque Samuel estaba en el nombre de Dios, liderando, en este caso, a su pueblo. Ahora, si pasamos a otro ejemplo, en este caso es el del Padre y Cristo. Juan capítulo 13, versículo 20, noten lo que dice aquí. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí
me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque Cristo vino en nombre del Padre. Entonces, cualquiera que recibiera a Cristo, realmente también estaba recibiendo, en este caso, al Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, noten lo que dice este pasaje. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Eso quiere decir que cualquier persona que estuviera rechazando a Cristo, realmente estaba rechazando al que le envió, que en este caso es el Padre. Por eso es que dice aquí el pasaje, todo aquel que niega al Hijo no puede tener al Padre, porque cualquiera que tiene al Hijo también va a tener al Padre. No solamente podemos tener a uno de los dos, los necesitamos a ambos. Y otro pasaje también donde podemos leer esto es en Marcos capítulo 9 versículos 36 al 37, que fue nuestro pasaje del comienzo. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Por qué? Porque Cristo tenía la tarea de venir a este mundo y, aparte de salvarnos de la miseria del pecado, vino a mostrarnos, en este caso, el amor del Padre. Vino a darnos a conocer cómo es el Padre y qué es lo que quiere el Padre para nosotros. Ahora bien, notemos ahora cuál es el trato de Cristo con los seres humanos, y este es un pasaje que todos nosotros lo hemos leído en alguna ocasión. Dice Mateo capítulo 25 versículos 34 al 36, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, es decir, este es Cristo, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los versículos 31 al 40, noten lo que dirá en este momento, porque cualquiera que lea estas cosas se va a dar cuenta de que cualquier persona que haga un bien a su prójimo se le está haciendo a Cristo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Quiere decir, hermanos, que cualquier obra que nosotros hagamos por nuestros semejantes, en realidad se lo estamos haciendo directamente a Cristo, a pesar de que esa persona y Cristo, pues en realidad no son la misma persona. Sin embargo, Cristo, en este caso, hace parte de él las dolencias y las agonías de las personas. Por lo tanto, si nosotros las ayudamos, es como si estuviéramos ayudando directamente a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo a través de todas estas historias que estamos viendo, el hecho de ir en nombre de o ayudar a una persona, podemos ver que en realidad todo se conecta al Padre o al Hijo? Es decir, si recibimos al Hijo, también recibimos al Padre. Si rechazamos al Hijo, estamos rechazando al Padre, porque cualquiera que acepta a Cristo en su corazón también está aceptando al Padre en su corazón. Y de la misma forma, con este ejemplo que estamos viendo, cualquiera que ayuda a su prójimo es como si estuviera ayudando a Cristo mismo. Ahora bien, otro ejemplo que también podemos encontrar es el de Onésimo y Filemón. Filemón capítulo 1 versículos del 10 al 12. Noten lo que dice este pasaje. Te ruego por mi hijo Onésimo. Aquí está hablando Pablo, en este caso a Filemón, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Y si leemos los versículos 17 al 20, noten lo que dirá Pablo ahora. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Es decir,
El trato que tú me das a mí, dáselo a Onésimo. Y si en algo te dañó o te debe, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi propia mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes además. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor. Recrea mis entrañas en el Señor. En otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón es que recibiera a Onésimo como si fuera él mismo, es decir, en su nombre. Trátalo como me tratarías a mí. Así que vemos aquí otro ejemplo de en el nombre de otra persona. Y otro detalle interesante que nos va a ayudar en nuestro estudio es precisamente el ángel que alumbra la tierra con su gloria. Apocalipsis capítulo 10, los versículos del 1 y 2, podemos ver este ejemplo que también nos habla en el nombre de. Dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Creo que todos conocemos muy bien este pasaje. Ahora, si consultamos el espíritu de profecía, aquí esto lo saqué del comentario bíblico adventista, tomo 7, página 982, nos dice que el poderoso ángel que instruyó a Juan era nada menos que Cristo Jesús, poniendo su pie derecho sobre el mar y su izquierdo en la tierra seca. Muestra la parte que él está haciendo en las escenas del cierre de la gran controversia con Satanás. Esta posición denota su poder supremo y autoridad por encima de todo el mundo. Es decir, este ángel que vemos aquí en Apocalipsis 10 menciona aquí el espíritu de profecía de que era Cristo mismo. Sin embargo, hermanos, noten lo que vamos a leer en Primeros Escritos, página 245, párrafo 1. Este párrafo nos dice lo siguiente con respecto a ese mismo ángel. Dice, me fue mostrado el interés que todo el cielo se había tomado en la obra que se está realizando en la tierra. Jesús comisionó a un ángel poderoso para que descendiese y amonestase a los habitantes de la tierra a prepararse para su segunda aparición. Cuando el ángel dejó la presencia de Jesús en el cielo, iba delante de él una luz excesivamente brillante y gloriosa. Se me dijo que su misión era alumbrar la tierra con su gloria y avisar al hombre de la ira venidera de Dios. Es decir, noten que por un lado, el espíritu de profecía menciona que el ángel que estamos viendo en Apocalipsis 10 era Cristo. Sin embargo, ya el espíritu de profecía nos está diciendo que en realidad lo que ocurrió fue que Cristo comisionó a un ángel poderoso para que hiciera tal labor de alumbrar la tierra con su gloria. Es decir, estamos viendo la misma escena. Es esto Apocalipsis 10, versículos del 1 al 2. En otras palabras, este ángel, hermanos, iba en nombre de Cristo y por el hecho de ir en nombre de Cristo, era como que si Cristo mismo estuviese haciendo esta escena de Apocalipsis 10. ¿Por qué Cristo no fue directamente el que hizo esta escena? Porque recuerden que Cristo está como nuestro mediador en el cielo. Él no puede salir del lugar santísimo. Él tiene que estar allí intercediendo por nosotros delante del Padre. Por lo tanto, él no podía salir de la presencia del Padre para poder realizar esta acción. Lo que él hacía era comisionar a los ángeles. Y estos ángeles, como iban en nombre de Cristo, es como que si Cristo mismo fuera el que vino a hacer esta escena. Así que mis hermanos, estamos viendo que el hecho de que alguien vaya en nombre de Cristo no significa que sea Cristo mismo. Es otra persona, pero que va en el nombre de Cristo. Y es como si Cristo mismo hubiese sido el que vino a dar ese mensaje. Lo mismo pasaría en este caso con el Padre. Así que, en conclusión, mis hermanos, volviendo al pasaje que habíamos mencionado al inicio, Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15, es aquí donde nosotros vamos a llegar a una conclusión. El Espíritu Santo dice que es enviado en nombre de Cristo y muchos mencionan que el Espíritu Santo al venir del Padre, pues es el Espíritu Santo del Padre. Es decir, no es otra persona, sino que pertenece en este caso al Padre. Y lo mismo sería en el caso del Hijo. Parece ser que hay como dos Espíritus Santos o cada uno tiene su propio Espíritu Santo y pues está haciendo tales acciones aquí en la tierra. Pero ¿será esto correcto? Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos leído Juan capítulo 14, versos 26 al 25. Estas cosas os he hablado estando con vosotros,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora en Juan capítulo 16, los versículos 12 al 15, unos dos capítulos adelante, aún tengo muchas cosas que deciros, dice Cristo, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. Y aquí me permite utilizar en este caso Juan capítulo 8 versículos 25 al 28. Noten que el Espíritu Santo hace exactamente lo que Cristo hizo. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo, el mismo que os he dicho desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué viene a hacer Cristo al mundo? A hablarnos lo que escuchó del Padre. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? A hablarnos lo que escuchó del Padre y del Hijo. Dice, mas no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Es decir, Cristo no estaba hablando nada propio, todo lo que hablaba era lo que escuchó del Padre. Y si notan aquí, el Espíritu Santo dice que no hablará de sí mismo. Así como Cristo no hablaba de sí mismo, el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que habla todo lo que oiga. ¿De quién? Pues del Padre y del Hijo, porque Cristo dice que el Espíritu Santo hablará todo lo que Cristo quiere enseñarnos. Por lo tanto, es la misma acción que está realizando el Espíritu Santo. Ahora bien, Juan capítulo 12, versículos 49 al 50, esto pues precisamente lo vamos a conectar con lo que dice el versículo 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y qué es lo que hacía Cristo? Versículos 49 y 50 del capítulo 12 dice, porque yo no he hablado de mí mismo, dice Cristo. Y el Espíritu Santo cuando vino no hablaba de sí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice aquí? No hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber, perdón, y os hará saber las cosas que han de venir. Y sigue diciendo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hizo Cristo de lo que escuchó del Padre? Pues hablarnos a nosotros de lo que el Padre le dijo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hablarnos a nosotros de lo que ha escuchado del Padre y del Hijo. Y finalmente, como menciona en este caso el pasaje, noten que el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Dice el verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Y noten en este caso lo que dice Cristo, Juan capítulo 14, verso 13, y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo glorificaba al Padre y el Espíritu Santo está glorificando a Cristo. Así que, mis hermanos, evidentemente estamos viendo que el Espíritu Santo, aunque viene en el nombre del Padre o en el nombre del Hijo, pero realmente no son ni el Padre ni el Hijo. Es una tercera persona diferente que realiza las mismas acciones, en este caso, que Cristo. No habla de sí mismo, sino que habla todo aquello que está escuchando del Padre y del Hijo, y cuando viene nos da a conocer estas cosas y en este caso, lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo glorifica, en este caso, al Padre. Vemos ahí como una especie de cadenita donde uno glorifica al otro porque los tres forman parte de la deidad. Y finalizo con este pasaje, Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo cuando vino a este mundo? Darnos a conocer todo lo que escuchó del Padre. ¿Qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo a este mundo? Darnos a conocer todo lo que Cristo y el Padre quieren enseñarnos. Es decir, vemos allí una gran obra de la deidad. Los tres están participando para nuestra salvación y cada uno está teniendo su parte en esta obra de la redención. Primero Cristo viene, nos da a conocer lo que escuchó del Padre y nos muestra el camino de la salvación y además toma sobre sí la carga del pecado
y muere en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida eterna. Y después viene el Espíritu Santo y nos sigue enseñando, nos sigue recordando todas las cosas que escuchó en el cielo, que escucha todavía del Padre y del Hijo, porque eso es lo que está haciendo. Y al hacerlo está glorificando al Hijo. Y el Hijo a su vez está glorificando al Padre. Así que mis hermanos, la próxima vez que veamos estos pasajes, tengamos en mente que realmente no nos están diciendo que el Espíritu Santo en sí forma parte del Padre y del Hijo, como siendo alguna especie de poder o algo de la personalidad como tal de ellos, porque realmente, como estamos viendo estos pasajes, realmente el Espíritu Santo es una tercera persona, es alguien diferente, es alguien como ya vemos aquí, puede escuchar y puede enseñar. Entonces no puede ser directamente ni Cristo ni el Padre, sino que es una tercera persona que su parte en este caso es la de colaborar con la redención del ser humano. Y todo aquello que, como hemos visto, escucha del Padre y del Hijo, eso es lo que habla el Espíritu Santo. No habla nada por sí mismo, habla de lo que escucha de ellos. Y eso es lo que nos comunica a nosotros. Y de igual forma, con el estudio anterior que vimos, pues también podemos observar cómo el Espíritu Santo tiene todas las características o cualidades como de una persona y no como un poder o algo que está sujeto, en este caso, al Padre, al Hijo, y lo hablo en el sentido de que sea como una especie de poder o fuerza activa, porque generalmente así es como se le está como ilustrando al Espíritu Santo. Pero como ya vimos, tanto con el primer estudio de esta serie como del segundo, y con este tercero, estamos viendo que el Espíritu Santo como tal sí es una persona que forma parte de la deidad. Así que mis hermanos, espero este tema haya sido de gran bendición y como siempre les invito a que si tienen alguna duda o quisieran realizar algún aporte, lo puedan dejar en los comentarios de abajo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.